Shalom, buenas noches, que el Padre te bendiga, ¿cómo estás? Estamos conectados, Argentina, Buenos Aires. Vamos a tener un tiempo de estudio de un mensaje muy especial, de mucha bendición, acerca de oruga a mariposa. Damos gracias al Padre, entonces vamos a comenzar en este tiempo. Vamos a comenzar entonces, vamos a hacer una oración, a dar gracias al Padre por este mensaje que Yahweh me ha dado para compartir. El Padre está hablando, está dando nuevos mensajes, está dando direcciones y damos gracias por eso. Es una bendición, es poder escuchar su voz y que Él nos hable, nos enseñe y nos muestre su camino. En un tiempo difícil que está viviendo el mundo, sabemos que en Él estamos bien y estamos seguros. Así que Yahweh te bendiga, bienvenido, bienvenida al Ministerio de Hacienda Antigua. Vamos a comenzar entonces y vamos a ver esta noche un mensaje que te va a bendecir mucho, va a ser de mucha bendición como lo fue con mi vida. Y sé que Yahweh te va a hablar en esta noche. Así que acompáñame en oración. Vamos a entregar este mensaje al Padre para que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma sea ministrada por medio de Yahweh. Bendito Yahweh, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque a pesar de que el mundo está en tinieblas, tu luz resplandece en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, de mis amigos que se conectan. Que tu bendición los alcance, tu amor los esté abrazando, les esté ministrando, les esté librando de todo mal. Que tú puedas traer sanidad para el que está enfermo, sanidad para el que está dolido, que está lastimado. Que tú lleves tu bendición y tu paz sobre cada uno de ellos. Que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de aquel que lo escuche, que lo vea, y que tu Ruach, tu espíritu de santidad, hable, ministre, exhorte a tu pueblo. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Bendito Yahweh, entonces damos gracias por este tiempo, así que vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de la oruga y de la mariposa. El título es De oruga a mariposa. ¿Y qué significa el título? Significa una transición, significa un proceso, una metamorfosis, una transformación, un cambio rotundo. Y Yahweh me hablaba hace ya un tiempo donde Él me decía: mi pueblo necesita ser transformado, ser metamorfosis, me decía. Yo me acuerdo que me lo dijo hace muchos años y yo no entendía o no sabía lo que era el significado metamorfosis. Y hace ya unos meses atrás me volvió a hablar a través de una mariposa. Yahweh muchas veces te habla de diferentes formas. En mi caso, por ejemplo, muchos de los mensajes que Él me da, me lo da a través del día a día, a través de ver algo, de escuchar a alguien o de estar hablando con alguien, con algún hermano, con alguna persona. Yahweh ahí me habla a través de su espíritu y Él me habla y me direcciona y me dice que tengo que hablar o ministrar o armar un mensaje. Y cuando veía esa mariposa, el Rúa me hablaba, el espíritu de Yahweh me hablaba y me decía: esa mariposa, así como la ves, tan bella y hermosa, primero fue oruga. Nadie puede ser mariposa si no primero es oruga. Y cuando él me hablaba de eso, él me decía que yo desarrollara un mensaje sobre esto. Entonces, ¿qué hice? Empecé a investigar qué era una oruga. Yo realmente no sabía en profundidad qué era una oruga. Y una mariposa sí, porque las mariposas uno siempre las ve, que andan volando.
Y empecé a investigar. Y cuando uno empieza a conocer qué es una oruga, qué es una mariposa, nos vamos dando cuenta de una transición, de un proceso, de una metamorfosis y de un cambio rotundo. Y Yahweh me hablaba a través de este mensaje acerca de sus hijos, que Yahweh quiere que salgan de un estado que es como la oruga y lleguen a ser como mariposas. ¿Y qué es lo que él me hablaba y me decía? Ellos, mi pueblo, muchos de ellos están como la oruga, están estructurados, limitados, están en sí estancados porque están con un sello que se llama religión. Y él me hablaba de que la oruga es como la religión, te limita, te estructura, no te hace disfrutar, no te hace ser libre. Y luego él me hablaba de la restauración, pero yo quiero que ellos sean como la mariposa que vuela, que es libre, que es hermosa y que es realmente totalmente diferente a una oruga. ¿Y qué es la mariposa? ¿Qué representa? La restauración. ¿Y qué es la restauración? Es conocer la verdad de Yahweh en su plenitud. Es vivir una vida con el Creador día a día, disfrutando de la vida, disfrutando de lo que Él nos regaló, la naturaleza, la familia, el ser humano, el cuerpo, el alma, el espíritu, la vida en sí, el respirar, el ver, el oír. Poder ser libres como mariposas y vivir en una restauración. ¿Y qué es la restauración? Es conocer la verdad de Yahweh en su plenitud. Es conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Su Hijo. ¿Qué es la verdad? Su palabra, sus mandamientos, sus leyes, su Torá, sus instrucciones. Conocer a Yahweh realmente como Él es, sin religión, sin doctrinas erradas, falsas, sin rudimientos de hombre o estructuras o tradiciones humanas, sin mentiras, sin engaño, sin oscuridad. Entonces Yahweh me hablaba acerca de esto y él decía que él está buscando que su pueblo salga de ser oruga y llegue a ser una mariposa. Ahora, para entrar al mensaje y entender un poco más este tema, quiero hablarles un poquito de qué es una oruga. Una oruga es un gusano. Es un gusano. Algunos son peludos, de colores diferentes, negros, amarillos, algunos verdes. La oruga en sí nace por medio de un huevito, como todo ser viviente produce un huevo para que venga una nueva vida. Y el huevo de la oruga mide 2 milímetros, que obviamente viene a través de una mariposa. A través de esto, este huevo lleva 4 días para salir, o sea, la oruga sale del huevo, pero cuando es implantado el huevo dura 4 días el huevo en una planta injertada en un pedazo de hoja. De ese huevo sale la oruga y durante 2 semanas come hierba, come lo verde, la hoja o el tronco de una rama de un árbol, come durante 2 semanas y llega a crecer 1000 veces más del tamaño de lo que es la oruga cuando sale de ese huevo que mide 2 milímetros. O sea que la oruga sale del huevo y empieza a comer y se empieza a alimentar y dura 2 semanas comiendo. Y Yahweh me mostraba esa imagen de esa oruga y él me enseñaba de que así son los hijos de Yahweh cuando empiezan a caminar en su camino. Donde todo lo que escuchan, donde todo lo que reciben, lo que leen, todo reciben, todo, comen. Esa oruga empieza a crecer. Ese creyente o ese bebé espiritual, como dice Pablo, empieza a alimentarse. Pero llega un momento
que engorda, que crece. Esa oruga crece, dice ahí aquellos que han estudiado este tema, dicen que crece alrededor de 1000 veces de lo que era cuando salió del huevo. Ahora, estas orugas son herbívoras, o sea, comen hierba y se alimentan de las plantas. Y muchas de estas orugas, que hay diferentes tipos de orugas, comen específicamente a veces también el hinojo. Algunos quizás conocen el hinojo. Y se alimentan de estas plantas. Ahora, luego de comer 2 semanas, engordan tanto que se preparan para un proceso, para una metamorfosis, para un cambio. Buscan un lugar de una rama de una planta y tejen una seda como un hilo blanco parecido a la tela de la araña, que es transparente, pero que es firme, que es sólida, y buscan colgarse y tejen esta seda en un lugar específico y se cuelgan. Algunos se cuelgan, las orugas se cuelgan de costado, otras se ponen a través de la cola trasera y se cuelgan, y eso se le llama crisálida. Se cuelgan sobre esta rama y luego forman como un tipo de capullo, como una coraza con el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que están colgadas, empiezan a tener como contracciones. Eso es interesante. Se empiezan como a amacar y a retorcijarse en la parte de la panza, digamos, de la oruga, y empiezan a tener como contracciones, como un dolor, como una aflicción. Y lo que sucede es que pasan los días y empiezan como su piel a secarse, empieza como a desprenderse de lo que es la oruga. Muchos estudiosos sobre este tema dicen que cuando están en contracción estas orugas, por dentro se está como desgajando, desmembrando, como que eso hace que se hinchen y que la piel que ellos tienen se seque y caiga. Así como una uva, cuando uno ve que se marchita la piel y cae, así es la piel de la oruga. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esa oruga, después de tener esa contracción y después que su piel cae, se forma un capullo. Y que pasa un tiempo específico donde dentro de ese capullo hay una mariposa. Se va formando una mariposa. Totalmente diferente a lo que era la oruga. Y acá quiero hablar algo que Yahweh me enseñaba. Esa oruga, cuando entra en ese capullo, cuando empieza con esas contracciones antes de entrar al capullo, cuando empiezan esas aflicciones, dolores o retorcijones que hace la oruga, es porque está empezando a entrar en un proceso de metamorfosis, de cambio, de identidad, porque ser oruga a mariposa son 2 cosas diferentes. Y Yahweh me enseñaba de que cuando sus hijos comienzan a salir de la religión, comienzan a salir de la oruga, empiezan las contracciones, empiezan las aflicciones, los dolores de cabeza, empieza la depresión, empieza en sí la desilusión de creer tantas cosas durante tantos años y que realmente nunca Yahweh enseñó eso en su palabra. De que nos enseñaron mal, desde que nos engañaron, desde que muchos nos enseñaron creyendo que era así y no era así. Son esas contracciones que la oruga vive. Lo mismo pasa con los hijos de Yahweh. Cuando empiezan a entrar en un proceso de cambio, de metamorfosis, de dejar de ser oruga a ser mariposa, de dejar la religión, a vivir una reforma, a vivir una transformación, una restauración, a llegar a vivir una libertad en Yahweh, eso lleva dolor, eso lleva aflicción.
y lleva un proceso. Yo siempre le digo a los hermanos que conocer la verdad de Yahweh es doloroso, no es fácil. A mí me ha pasado años atrás. Yo durante 15 años prediqué un evangelio, creí la Biblia de una forma, estudié en varios seminarios, estudié, me recibí en un montón de lugares, me capacité hasta que Yahweh me reveló la restauración de las Escrituras por medio del origen hebreo. Y ahí mi vida tuvo una transformación. ¿En qué sentido? Que pude darme cuenta qué cosas vivía yo como religión y qué cosas Yahweh quería en mí como libertad. El error de muchos es que dicen que el estudiar la Biblia en el hebreo, en estudiar la Biblia en la restauración original que Yahweh determinó, es judaísmo o es religión. Es todo lo contrario. Porque la Torá de Yahweh en sí, la restauración de las escrituras, la restauración de los nombres, la restauración de la identidad del pueblo de Yahweh, eso es libertad. Eso es llegar a ser una mariposa, volar y ser libre en Yahweh. Entonces, cuando la oruga produce dolor, está viviendo una transición y le duele, así pasa lo mismo con muchos de nosotros. No es fácil. ¿Y saben lo que sucede? Lamentablemente, ¿saben lo que pasa? Muchos se quedan en esas contracciones. No quieren llegar a ser mariposa. Porque para llegar a ser mariposa, tenés que dejar todo lo que era la oruga. Tenés que morir. La oruga llega un momento que cae la piel, se hace un capullo y automáticamente muere. Para que nazca una mariposa. Y para conocer la verdad de Yahweh hay que morir a lo que vivíamos antes. Y antes vivíamos una religión. Entonces, esto lleva un proceso doloroso, pero el Espíritu de Yahweh es el que está con nosotros. Y Él es el que nos lleva a esa metamorfosis. Siempre me trabo ahí. Entonces, la oruga nació con un propósito. Nace, come, crece, se desarrolla y muere para ser ¿qué? Una mariposa. Fue creada para ser transformada, para ser lo que realmente tiene que ser. Yahweh te llamó, el Padre Celestial te llamó a su camino en una religión, porque la mayoría de ustedes lo llamó en una iglesia cristiana, una iglesia católica, bautista, pentecostal, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás otros conocen recién hoy al verdadero Dios de Israel, a Yahweh, a través de las raíces hebreas, a través de la restauración, de la senda antigua, y bendito Yahweh por eso, porque se ahorraron un montón de dolores de cabeza. Pero como yo y otras personas hemos salido o estamos caminando en esa transición de religión a restauración. Ahora, mi pregunta que siempre yo decía a Yahweh, que hoy entiendo por qué. Cuando yo conozco la verdad, conozco la restauración, Yahweh me lleva a ser mariposa, yo le digo, ¿por qué no lo supe antes? ¿Por qué me hiciste caminar 15 años de una forma que vos sabías que había muchas cosas que estaba bien lo que hacía, pero había otras cosas que estaban mal? ¿Y qué me dijo Yahweh? Porque fue necesario. Porque fue necesario. Yo necesitaba que vos seas oruga para que luego yo te lleve a ser mariposa. Y si vos te preguntaste, ¿por qué tanto tiempo yo no conocía bien la Biblia, las Escrituras? ¿Por qué tanto tiempo me engañaron, me manipularon en la iglesia, me mintieron? ¿O serví bien en la iglesia, serví bien a Dios, pero empecé a conocer la restauración, empecé a conocer la Biblia con contexto hebreo, conocer los nombres correctos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué no pasó antes? Porque Yahweh lo determinó así. Para ser una mariposa y volar y ser libres, necesitamos ser orugas primero.
Por eso Yahweh siempre nos lleva de proceso en proceso, de cambio en cambio. Y cada proceso, cada cambio es doloroso. Todos los siervos de Yahweh sufrieron. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Todos sufrieron, todos padecieron. Si caminás con Yahweh y vivís una vida de bendición, prosperidad y abundancia, quiero decirte que estás sirviendo a otro Dios y no estás sirviendo a Yahweh. Pero si estás sirviendo a Yahweh y tenés aflicción, dolor, contracciones, tenés abandono, engaño, soledad, tenés tiempos buenos, de paz, de bendición, de felicidad, pero también tenés tiempos de desierto, de tormentas, tenés tiempo de aflicción. Es el proceso que Yahweh nos manda. ¿Por qué? Porque cuando seamos mariposas, podremos ayudar a los que están siendo oruga hoy. Si no, no vamos a poder. Si yo me quedo como oruga y no dejo que Yahweh me lleve a ser mariposa, ¿cómo yo voy a ayudar a los que están siendo oruga, a los que están estructurados, a los que están en una religión, a los que están en un engaño? Yo necesito pasar esa transición para llegar a hacer lo que Yahweh quiere, y a través de mi testimonio, a través de tu testimonio, siendo mariposas, podemos enseñar a otros que la oruga es un proceso que necesitamos ser transformados para llegar a ser mariposa. Pero lamentablemente hay hermanos que no quieren pasar ese proceso, esa metamorfosis, porque es dolorosa. Y ahí es donde aparecen muchos ministros, líderes, pastores que te dicen, ¿a mí me vas a enseñar? Yo estudié tantos años, yo tengo tantos años de ministerio, yo estudié acá, allá, yo ya conozco la Biblia, conozco la verdad de Dios. Esa persona nunca va a llegar a ser mariposa. ¿Saben por qué? Porque yo viví como oruga. Yo viví bajo una religión. ¿Y sabés lo que sucede? Cuando vos servís a Yahweh con todo tu corazón, servís a los hermanos, predicás, enseñás, ayudás. Todo lo que haces, pero bajo el sistema de la religión, siendo oruga, te falta algo. Sos incompleto. Porque cuando llega un momento en tu intimidad, pensás y a veces le decís a él, y eso me pasaba a mí, me falta algo, estoy incompleto, hay algo más que yo desconozco, que no sé qué es. Y yo leía la Biblia y servía y congregaba y tenía preguntas sin responder. Y no había ningún pastor ni ministro que me contestara. Y había cosas que a mí me faltaba. ¿Por qué? Porque estaba en el proceso de transformación. Estaba siendo oruga. Y Yahweh obviamente en el momento no me daba cuenta, no sabía, pero Yahweh sabía que Yahweh me llamó no para ser oruga para siempre, sino que me iba a ser transformado a ser mariposa. Entonces, eso mismo que Yahweh hizo en mí, en mi vida, lo mismo quiere hacer con tu vida. Entonces, cuando vemos la oruga que pierde su piel, representa su identidad, ya no es más oruga, ya está en su capullo en una transición. ¿Qué representa el capullo como hijos de Yahweh? La intimidad con Él. En el capullo estamos solo nosotros y Él, no hay nadie más. Ahora, muchos te pueden criticar, muchos te pueden juzgar, a mí me lo han hecho cuando comencé a vivir lo que Yahweh me mandaba, a predicar la verdad, a predicar la restauración. No me dio vergüenza pedir perdón por predicar de una forma y luego decir que estaba mal, porque Yahweh me mostró realmente lo que quiere decir las Escrituras. Porque para predicar y servir y ser mariposa hay que ser humildes. Si no somos humildes, no podemos servir. Y esa humildad no viene de nosotros, viene de Yahweh a través de su Espíritu. Necesitamos tener humildad, necesitamos tener amor,
necesitamos tener paciencia para ser realmente mariposas. Porque la mariposa tiene que ayudar a la oruga. Y no ser mariposas y volar y mirar a la oruga de abajo y decir, yo soy mariposa y vos sos oruga. Porque eso no es de Yahweh. Toda metamorfosis, toda transformación es dolorosa. Cuando vemos la oruga y vemos la mariposa, vemos la creación de Yahweh. Vemos un ejemplo que Él nos deja de cómo Él puede transformar a su creación. Entonces, cuando hablamos de metamorfosis, es una palabra en griego que significa transformación. Entonces, ¿qué es transformación? Transformación es llegar a tener otra imagen, otra identidad, otra esencia. Y cuando hablamos de metamorfosis es un proceso biológico de un ser viviente que se desarrolla desde un comienzo embrionario hasta la madurez. Un bebé es una metamorfosis. El libro de Eclesiastés dice, qué misterio, cómo crecen los huesos de un bebé, una criatura en el vientre de una madre. Es una metamorfosis, un cambio que Yahweh lo determinó. Y así es la creación, así es la naturaleza. Yahweh nos sacó del polvo al hombre y a la mujer lo sacó de un hueso, de una costilla. Lo mismo sucede en la vida del ser humano. Nacemos en una religión, no para quedarnos en una religión, sino para que Yahweh nos lleve a una metamorfosis que se llama restauración, para llevarnos a ser mariposas y llegar a volar y ser libres en Yahweh. Porque si entendemos qué es la mariposa es libre, no tiene límites, puede ir donde quiera, donde el viento la lleve, donde el ruaj de Yahweh te lleve. Y eso es algo que el ser humano está tan metido en su mente que cree que cuando uno habla de Dios, de la Biblia o de las cosas de Yahweh, ya tiene encasillada la religión. Porque la religión tiene más de 4.000 años en la humanidad. Por eso Yahweh da este mensaje para que todo aquel que se siente una oruga, que está bajo una religión, salga, sea transformado y pueda llegar a ser una mariposa. Ahora vamos a ver algunas personas que fueron transformadas a través de Yahweh, que siendo oruga llegaron a ser mariposas en Yahweh, que vivieron una metamorfosis. El primero de ellos, y la mayoría de nosotros conocemos, es Abraham. Yahweh le cambia la identidad de oruga a mariposa, le cambia el nombre. Él se llamaba Abraham y Yahweh le cambia el nombre y le pone Abraham. Abraham significa padre de nación y Abraham padre de naciones. Yahweh lo transforma. Luego, ¿qué hace? Lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos, que era una tierra caldea, pueblo pagano babilónico de la antigua Babilonia. Los separa de su familia y los lleva a una tierra prometida, que era una tierra bendecida de leche y miel. ¿Qué hace Yahweh? Lo transforma. Le cambia el nombre, le cambia la tierra, le cambia el propósito, le cambia el futuro. Ahora, ¿le fue fácil a Abraham? No fue fácil. Yahweh le promete un hijo, su esposa era estéril, luego su esposa no espera el tiempo de Yahweh, busca un esposo y tiene un hijo, pero era el hijo de la carne. Pero Yahweh lo que le prometió lo cumplió, le dio un hijo de la promesa.
Abraham por mentir tuvo su consecuencia, casi matan a su esposa, lo matan a él en Egipto. Y podemos ver varias historias de Abraham. También fue un hombre de fe, fue el primer hombre de fe, por eso se llamó el padre de la fe. Cuando Yahweh lo manda a entregar a su propio hijo, el único hijo del primogénito que Yahweh le había dado, él obedeció. Pero él sufrió y vivió una metamorfosis, un cambio, un proceso, donde Yahweh tenía todo preparado. ¿Ves las estrellas del cielo? ¿Ves la arena del mar? Así será tu descendencia. Y Abraham quizás no entendía mucho, pero Abraham obedecía. Y a veces nosotros no entendemos, yo mismo, siendo un siervo de Yahweh que predico, que enseño, que Yahweh derrama su gracia y soy un instrumento en sus manos, yo tampoco entiendo mucho lo que Él tiene preparado para mí. Solamente lo que Él me muestra. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de Abraham. Abraham obedeció. Todo lo que Él nos mande, tenemos que hacer. Y eso es lo que hizo Abraham. Y esa es la metamorfosis. Dejar de ser oruga. Dejar de vivir una religión, una estructura. ¿Cuántos viven hablando de Yahweh? Viven con la Biblia en su mano. Viven orando, predicando, yendo para acá, yendo para allá. Pero viven una religión. Cuando alguien llega esa transformación a ser una mariposa, ya uno no es más la persona que era, sino que uno es guiado por medio del Espíritu de Yahweh. Porque donde la mariposa va es donde el viento la lleva. Y el viento es el Rúa de Yahweh en nuestras vidas. Podemos ver otro ejemplo de personas que fueron transformadas, que siendo orugas fueron mariposas, fue Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, el hijo de Isaac. Jacob también recibió una transformación. Yahweh le cambia el nombre. Jacob representa en hebreo, el nombre de Jacob es mentiroso, engañador. Y Yahweh, ¿qué hace? Le cambia el nombre. Le pone por nombre Israel, que el nombre en el hebreo Israel significa el que mira a Yahweh, el que mira al Creador, el que tiene su mirada en el Creador. Él fue transformado. Él fue una persona que mintió, engañó a su padre, engañó a su hermano, le compró la primogenitura a su hermano por un guiso de lenteja, por un plato de comida. Pero Yahweh sabía qué proceso Jacob iba a pasar. Llegó a pelear con un ángel de Yahweh para recibir la bendición. Y Yahweh sabía que él, siendo oruga, iba a llegar a ser una mariposa. Luego de vivir diferentes procesos, de tal manera que tuvo que huir de su padre, de su hermano, porque Esaú, su hermano, lo quería matar. Luego él, lo que sembró con su padre y su hermano, lo cosechó con su suegro. Le dijo, bueno, trabaja 7 años por Raquel. Él trabajó, se quiso casar con Raquel, y el suegro le dio a Lea, la hija mayor. Fue engañado, fue Jacob, fue lo que él sembró. Trabajó 7 años más, pero Yahweh lo bendijo. Luego llegó a tener 2 esposas, y a través de esas esposas de Raquel y Lea vinieron los 12 hijos que Yahweh tenía preparado, que fueron las 12 tribus de Israel. Y de ahí nace el pueblo de Israel. Con errores, con inciertos, con procesos, con dolores, etcétera, etcétera. Yahweh transformó la vida de Jacob. Siendo mentiroso, engañador, siendo Jacob, llegó a ser el padre de la nación de Israel. Entonces, podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras. Otro ejemplo muy bueno también que podemos tomar, la vida de José. José fue uno de los hijos de Jacob. Fue el hijo especial
para Jacob. Soñador, donde Yahweh le hablaba a través de sueños, donde Yahweh le había mostrado a Jacob que sería el gobernador de Egipto, que iba a tener autoridad, que el sol y la luna y las estrellas se iban a inclinar sobre él. El sol y la luna representaban a sus padres y las estrellas representaban a sus hermanos, que eso es lo que sucedió después al final de la historia de José. Pero ¿qué sucedió? Tuvo que morir siendo oruga. Tuvo que meterse en ese capullo y tuvo que pasar un proceso de metamorfosis para ser mariposa. Fue vendido como esclavo, lo quisieron matar, pero Yahweh no lo permitió, fue vendido como esclavo. Hubo una metamorfosis, un cambio en la vida de José. Estuvo 2 años preso por una injusticia, por algo que él nunca quiso hacer, que lo acusaron, y ese fue el capullo que él tuvo que pasar. Y Yahweh trató con él, hasta que Yahweh lo levantó. Y ahí él empezó a ser mariposa. Llegó a ser gobernador de Egipto y aún su familia fueron delante de él a pedir ayuda. Y ahí se cumplió el sueño que Yahweh le había dado a José cuando era muy joven, donde el sol y la luna y las estrellas se inclinarían delante de él. ¿Qué quiero decirles con esto? No importa si nos equivocamos en el camino de la transición, en el proceso, si cometemos errores. Todos los siervos de Yahweh cometieron errores. Pero lo importante es seguir adelante, es obedecer a Yahweh, es caernos y levantarnos y seguir. Porque esas contracciones que tiene la oruga son inevitables. Es la única manera que esa oruga muera para que nazca un nuevo ser viviente, para que nazca la mariposa. Y vamos a ver un ejemplo más que anoté acá, que es la vida de Pablo. Pablo, Saúl en el hebreo, tremendo hombre de carácter, cómo él apresaba a los creyentes del siglo I, cómo él servía según lo que él creía que estaba bien, hasta que se encontró al Salvador, a Yahshua, el Mesías, y tuvo un encuentro con él. Tuvo una metamorfosis, estuvo ciego casi 3 días y su vida fue transformada. Y todos conocemos la historia de Pablo. Fue llamado por nuestro amado Mesías para predicarle a los gentiles que estaba Efraín, las tribus dispersas. Pedro fue enviado a predicar a Judá, a la casa de Judá, y a la casa de Efraín fue Pablo. Entonces, Yahweh, todo aquel que llama, lo lleva de proceso en proceso. Te llama como oruga. Quizás nunca pisaste una iglesia y Yahweh te llamó. Nunca pisaste una religión y Yahweh te llamó, pero vivías en una religión. ¿Por qué? Porque la religión son conceptos y doctrinas y normas que tenés que cumplir. Aquel que nunca pisa una iglesia vive una religión en la vida, porque está bajo la religión de este mundo, la religión de este sistema y la religión del mismo Satanás. Solo en Yahweh hay libertad. Y podemos ver otro ejemplo, Jeremías 18. Este versículo tan conocido sobre el alfarero y la vasija de barro. Yahweh es el alfarero, nosotros somos barro en sus manos. Él forma nuestras vidas. Esa vasija es nuestra vida. Él toma un barro y toma agua y empieza a formar una vasija. El barro representa nuestra identidad como seres humanos. El agua representa el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad de Yahweh. A través de su espíritu, Él nos va formando, Él nos va cambiando. Él nos va sacando lo que no va y nos va dando forma y nos va moldeando. Ese es el proceso que Él hace, que dura años. Años. ¿Hasta cuándo el proceso? Hasta que el Mesías regrese o hasta que nos llegue la hora de nuestra muerte.
El alfarero levanta el barro para darle forma a través del agua y a través de movimiento le va dando forma. Luego, cuando le va dando forma a la vasija, va dándole forma a la parte de arriba, hacerle una forma de boca de lo que sería donde se carga el agua y luego se vuelca, le da dando forma a la boca, a la parte de arriba. ¿Qué es lo que sucede? El alfarero, una vez que forma la vasija, hace la boca en el jarro, lo que luego hace es tratar de dejar que se seque y luego muchas veces algunos lo untan con aceite, lo sellan al barro con aceite. Y el aceite sabemos que representa la unción del Espíritu de Yahweh en nuestras vidas, que la unción es la capacidad, es la gracia que Él nos da para poder ser útil en las manos de Él. Entonces todo lo que Yahweh crea naturalmente, materialmente, en esta vida, tiene una enseñanza espiritual. Todo tiene un proceso. Por ejemplo, cuando uno ve cómo se forjan las espadas, lleva un proceso. Se saca un pedazo de metal de lo que es la naturaleza. Muchas veces las espadas, y mayormente las espadas antiguas, se usaban acero y se forjaban con fuego. Y luego se metían en el agua y luego se metían en el fuego y los martillaban. Ese es el proceso para formar una gran espada que sea muy poderosa, muy cortante. Metal, fuego, martillo, golpe y agua. Y vemos esos símbolos, podemos darnos cuenta que es la obra de Yahweh en nuestras vidas. El metal somos nosotros. El fuego son las pruebas. ¿Cuándo Yahweh saca algo bueno de nosotros? Cuando estamos siendo probados. Cuando estamos pasando fuego, estamos pasando agua, estamos pasando un desierto. Él nos golpea. ¿Y qué es lo que golpea a nosotros? La palabra de Él nos golpea, nos confronta, nos exhorta, nos alienta, nos levanta, nos forma, golpea el metal. Y luego usa agua. En medio de ese fuego usa agua. ¿Qué es esa agua? El Ruach de Yahweh, el Espíritu de Santidad. Porque si no tenemos al Espíritu de Yahweh, es imposible pasar ese fuego. Ese proceso produce una gran espada para que podamos ser usados con el gran, poderoso Dios Todopoderoso, Yahweh. Podemos ver también otros ejemplos. El aceite. ¿Cómo se produce el aceite? Mayormente el aceite de oliva, por medio de las plantas de olivo, donde hay aceitunas. Para sacar el aceite de las aceitunas tienen que ser golpeadas, machucadas, tienen que pasar un proceso. Se lavan las aceitunas con agua, luego se tritura la carne de la aceituna. Luego se separa el aceite de la carne de la aceituna y a través de ese aceite se hace un proceso para llegar a ser un aceite puro y luego nombrarlo como un aceite de oliva. Esa aceituna tiene que ser destrozada para que se saque el aceite. Entonces, como vemos la oruga, como vemos una espada, como vemos el aceite, todo lleva un proceso y podemos tomar muchos ejemplos más. El oro, por ejemplo, el diamante, etc. Yahweh nos ha dejado
muchas enseñanzas en esta tierra para darnos cuenta el proceso que Él hace en nuestras vidas. Y para ir terminando, nuestro amado Mesías, Yahshua, tuvo que pasar un proceso. Fue llevado por el Espíritu de Yahweh al desierto, 40 días. Y tuvo que pasar una metamorfosis, un cambio, una transición. ¿Por qué? Tenía que prepararse para su ministerio. El Hijo de Yahweh tuvo que también pasar un proceso. Pasó una prueba tremenda donde el mismo Satanás se le presentó, pero él salió victorioso. Y el Espíritu de Yahweh estaba con él. Y los ángeles de Yahweh lo sustentaron, lo ayudaron. En Mateo 4 vemos esta situación. Fue tentado, fue probado por el mismo Satanás. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yahweh lo permitió? Porque Yahshua, su hijo, tenía que pasar una metamorfosis, un cambio. Porque era la única manera de que él llegue a ser lo que él fue. Marcos 14 dice, el mismo Mesías, estando en el Monte de los Olivos, esa noche ya, cuando lo iban a apresar, que él sabía que lo iban a apresar, él dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de aflicción, la copa de dolor, la copa de separarse de su Padre. Si es posible, no quiero pasar esto. Él pasó una transición tremenda, donde siendo hijo de hombre, siendo el hijo de Yahweh hecho carne, tendría que morir, tendría que meterse en ese capullo para llegar a ser una mariposa, para llegar a ser nuestro amado Yahshua resucitado y de nuevo ser lo que él era desde el principio con el Padre. Entonces, si él pasó eso, todo aquel que quiera ser discípulo de él tendrá que pasar lo mismo. ¿Cómo terminaron los apóstoles? ¿Cómo terminaron? Entonces, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro llamado ser personas que vivamos de proceso en proceso. De ser orugas a ser mariposas. Y para ir terminando, 1 Corintios 1:27, Pablo dice, porque Yahweh llamó y escogió a lo vil y a lo menospreciado, a lo débil del mundo, a lo que no es. ¿A quién llamó Yahweh? A los estudiosos, a los intelectuales, a los que estudiaron muchas carreras, a los que saben muchos idiomas, a los que tienen dinero. ¿A quién llamó Yahweh? Llamó y escogió a lo vil. ¿Qué es lo vil? La basura de este mundo, lo que no sirve, a lo menospreciado, a los ignorantes, a los que no tienen dinero, a los que no saben hablar. Cuando uno estudia los apóstoles, los discípulos de Mesías, eran personas que muchos no sabían escribir, no sabían leer. Eran personas trabajadoras común y corriente. Yahweh llamó por medio de su Hijo a esas personas. A lo vil, a lo menospreciado. ¿Cuántas veces nosotros fuimos menospreciados por el ser humano? Cuando nos decían, no servís para nada, sos una basura, nunca vas a cambiar, sos un ignorante, nunca vas a llegar a ser alguien. Nos maldecían hasta que Yahweh llegó a nuestras vidas y Él nos transformó. Y dice Pablo, a lo débil del mundo,
lo que no es. No importa lo que el mundo diga de vos. No importa lo que el mundo diga de mí. Porque cuando yo empecé esta transición, esta metamorfosis en mi vida, me hablaron tantas cosas. Cuando empecé a ser mariposa y empecé a hablar la verdad de Yahweh, me decían muchas cosas y cosas feas. Pero yo me quedé con lo que ellos decían. No, yo me quedé con lo que Yahweh decía de mí. Y yo sé quién soy en Yahweh. Yo sé quién soy en mi Padre. Y eso es lo más importante que hay en la vida. Saber qué es lo que piensa tu Padre de vos. Más allá de tus errores, más allá de tus debilidades, más allá de tus faltas. Y el Salmo 74, versículo 19, dice Yahweh a través del salmista. Salmo 74, 19, el salmista dice, tu pueblo es frágil, dice el salmista, tu pueblo es frágil como una mariposa. No te olvides de ella, el salmista le dice a Yahweh. Tu pueblo es frágil como una mariposa, no te olvides de ella, ni dejes que destruyan sus enemigos. Hermoso salmo. ¿Cómo es el pueblo de Yahweh? Como una mariposa. No permitas que sus enemigos la destruyan. Y si vemos la historia del pueblo de Yahweh, tuvieron pruebas, aflicciones, guerras, enemigos por doquier. Pero Yahweh fue su escudo, su torre fuerte. Yahweh fue su mano poderosa. Él es el que siempre los defendió, siempre los protegió. Y Él es nuestro Padre. Dejemos que Él nos lleve de proceso en proceso. Dejemos que nos saque de la religión, que nos saque de ese estado de oruga para llegar a ser las mariposas que Yahweh quiere. Así que hasta acá el mensaje esta noche, que Yahweh te bendiga. Espero que haya sido bendición este mensaje. Realmente el Padre es tan bueno. A mí me fue de mucha bendición este mensaje y sé que es de bendición a tu vida. Y compartí este mensaje, compartí a todo aquel que quizás está viviendo un proceso o no entiende qué pasa con su vida. Estamos todos en el mismo camino. Y sé que todo ese proceso que Yahweh nos lleva vale la pena. Porque cuando lleguemos a ser esas mariposas que Yahweh quiere, empezaremos a vivir la vida de otra manera. Empezaremos a ver la creación, la naturaleza, lo que Él nos dio de otra manera. Una cosa es ser oruga, estar limitados en una hoja, en una planta, en una rama. Y otra cosa es ser mariposa y poder volar, moverse, experimentar nuevas cosas. Amén. Así que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos, por estar presente. Espero que haya sido de bendición. Así que recuerden siempre, cuando veamos una oruga, recordemos que Yahweh nos llamó como oruga, pero Él quiere que llegamos a ser mariposas. Damos gracias al Padre entonces. Mañana, recuerden aquellos hermanos que quieran ser parte de la escuela virtual, la Senda Antigua. Mañana estaremos a través de la plataforma Zoom, 20 horas de Argentina. Vamos a ver el capítulo 4 de Bereshit, de Génesis. Vamos a ver en profundidad, versículo por versículo, acerca de Caín y Abel. Va a estar muy bueno ese estudio. Estás invitado si todavía no te sumaste. Es fácil, yo mañana voy a estar subiendo el anuncio al muro del Facebook y el código. Vos bajás la aplicación de Zoom a tu celular, a la tablet, a la computadora que tengas y pones el código y ya podés entrar. Vamos a estar ahí entonces 20 horas de Argentina
Así que no te lo pierdas. Dentro de la escuela tenemos un grupo de WhatsApp cerrado donde yo subo imágenes y subo alguna información, palabras en el hebreo que vamos a estar estudiando. Así que sos parte, sos bienvenido, bienvenida si querés conocer más de las escrituras de Yahweh, querés conocer la verdad de las escrituras de la Biblia con un contexto hebreo, para poder conocer realmente lo que Yahweh nos ha dejado en su palabra. Así que, shalom hermanos, que tengan buenas noches y nos vemos para aquellos que están en Zoom mañana y si no el viernes próximo, si el Padre lo permite, vamos a comenzar la serie de estudios Los misterios revelados. Vamos a empezar con algunos estudios que son totalmente diferentes a los que doy muchas veces bíblicos, temas doctrinales. Vamos a hablar de temas que Yahweh me mandó a armar sobre lo que está pasando ya hace un tiempo y lo que viene. Y voy a estar hablando sobre las bases extraterrestres que hay en la Tierra, de estos seres llamados grises, que son ángeles caídos, y voy a estar hablando un poquito de esto, así que si te gusta este tema, sos parte o estás invitado para estos mensajes. Así que tengas buenas noches y nos vemos mañana en la escuela o el viernes. Que Yahweh te bendiga. Shalom.